Vamos a grabar y ahí estamos grabando. Yo normalmente subo las clases al canal de YouTube, no de Faraday, sino que al de mi cuenta nomás, para que, o por si quieren repetirla, ¿ya? O por si por algún motivo se perdieron la clase, ¿ya? Aquí me están escribiendo, ¿ya? Ya, entonces vamos a compartir. Y hoy día esencialmente lo que vamos a ver, todos ven, ¿no es cierto? Sí, 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 deberían todos estar viendo el PPT que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Hoy día esencialmente lo que vamos a hacer, de hecho voy a tomar esto y lo vamos a tirar acá para que no me deje. Esencialmente hoy día vamos a pasar contenido asociado a, lógicamente, básicos de la terminología biológica y vamos a tratar de pasar o tratar de llegar a los niveles de organización de la materia, ¿ya? Entiéndase por niveles de organización de la materia esta escala secuencial que va desde lo más simple a lo más complejo, y donde van apareciendo una sucesión de propiedades cada vez que se acompleja la materia, ¿ya? Muy común para ustedes cuando, por ejemplo, les preguntan qué es una molécula. Más de alguien va a decir que es un conjunto de átomos, ¿ya? Y en cierta forma tiene razón, ¿ya? Pero estos átomos tienen características que cuando se agrupan entre sí y forman la molécula, juntos tienen más características que cuando estaban solos, ¿ya? Eso es el término o hace referencia esencialmente a una propiedad que emerge cada vez que suben de nivel esencialmente en la materia, o en las formas de vida, ¿ya? Eh, y eso es lo que se llama como propiedad emergente. Y conceptos de básicos de biología apunta esencialmente a hacer referencia a ciertos términos que son básicos en biología, pero que muchas veces los van a estudiar recurrentemente en química, ¿ya? Por lo tanto, voy a chorearme un poco, por así decirlo, me voy a robar un poco los términos de química, aunque en química van a profundizar mucho más con respecto a esto, ¿ya? De hecho, se basa en la química muchas veces en eso. Y ahí vuelvo a ver, por hoy día, le pido perdón por si me detengo, es esencialmente porque alguien me escribió y es porque me está preguntando por alguna matrícula. Ya. Vamos a partir al tiro, ahí está. Les dejo esta pequeña pregunta, échenle una leidita, ¿ya? Es una pregunta oficial que salió en el modelo del DEMRE del año 2013. Ustedes dicen, bueno, el 2013 yo era un pequeño niño en algunos casos. Pero esencialmente hay preguntas que todavía son válidas. Posiblemente el facsímil o la publicación completa no sirva, pero sí en un 20, un 30% les puede ser útil para los que van a dar la prueba de selección este año. Perdón, el otro año, porque acuérdense que la PTU se corrió o se va a dar en enero, ya después, justo después del feriado largo de Año Nuevo, ¿ya? Así que pídenle una leidita, no está tan complicado creo yo, así que para partir está relativamente simple. Ya. Muy complicado, ¿no? ¿Hay algún término que no reconozcan? ¿Alguna palabra rara, por ejemplo, que en su vida habían visto? Si quieren me la dejan escrita en el chat para no encender el micrófono, para una pura palabra. ¿Alguna palabra que no entiendan? Yo no me ¿Ya? acuerdo, ¿verdad? Hace tanto tiempo que no veo esto que no sé, no me acuerdo qué es la De, tubulina. La tubulina, ya, sí, esa estaba complicada. Estaba complicada la tubulina, de hecho, así que no te asustes, ya, no es Ya, porque posiblemente alguien que esté estudiando actualmente en cuarto medio, posiblemente ni se acuerde de qué es la tubulina, ya, o ya. posiblemente nunca se lo mencionaron. No, pero la tubulina esa estaba difícil. De hecho, justamente es una de las más difíciles. ¿Algún otro término medio enredado que no entiendan? ¿O se entendió todo lo que sale ahí? No me den la alternativa, ¿eh? O sea, si, no les voy a decir cuál es, porque la idea es que puedan sacar la alternativa al final después de haber visto la materia, ¿ya? Así que ahí el Vicente, sí, tú colocaste tu alternativa, guárdala nomás porque vamos a ver si es correcta o la vamos a revisar precisamente al final de la clase. No me den la alternativa todavía, quería ver esencialmente qué términos eran los que estaban ahí con duda,
Ya, pues, para que no se asuste, Profe, cuénteme. yo soy Constanza, yo no estudio hace harto tiempo, entonces Ya, sí, no, ni me un cuesta un problema. poquito más. Sí, ni un inconveniente. Por eso les Ya, decía que cuando gracias. yo esté hablando, por ejemplo, y les esté explicando algo, traten de pisarme el freno, porque muchas veces yo no me doy cuenta de la velocidad que voy y acelero más de la cuenta, pues entonces tienen que tratar de frenarme un poco, ¿ya? Ya, muchas gracias. Sí, ni un inconveniente, como les digo, ahí ustedes me tienen que atajar. Ya. ¿En qué parte esencialmente esto? Como les decía, yo me robé ciertos términos de química, por así decirlo, y mucho de esta terminología es muy, pero muy utilizada en biología, ¿ya? De hecho, técnicamente yo no podría explicarles biología sin explicarles una parte de química. Yo no podría entender todas las relaciones biológicas que existen en realidad sin saber física y química, ¿ya? Muchas veces, y ese es un error, creo yo, y lo he conversado con los profes de química, así que si quieren me pueden pelar con ellos, ¿no? O de física, no tengo ningún problema porque a los que he visto se lo he dicho. Es a la costumbre de transformar la química y la física en una extensión de matemática, ¿ya? Cuando en realidad la matemática es la que se utiliza para poder ejemplificar, por ejemplo, una ecuación de un fenómeno o tratar de explicar matemáticamente un fenómeno físico o químico que ocurre ya sea en el universo y que no lo podemos ver, o que en algunos casos ocurre en este microverso que tampoco podemos ver, ¿ya? Y como les digo, ese es un error muy recurrente. Es como que demuestra en cierta forma que la única forma que tengo de explicar algo es usando un número, cuando en realidad el número es una herramienta para entender un proceso que en realidad no es tan matemático como uno cree, ¿ya? En biología es como lo mismo, ¿ya? Entonces, entender muchos fenómenos biológicos que requieren tanto de matemática, de física, de química, no es para amargarle la existencia con esa área, sino que es para poder entender este macro que involucra esencialmente la ciencia biológica, que como les digo es un poco más complejo que eso, ¿ya? Entonces, se entiende por metabolismo, y aquí les voy a definir el metabolismo. Metabolismo es un conjunto, o es el conjunto de reacciones, ya sean química, física, que ocurren dentro de un organismo, ¿ya? Entonces, este organismo funciona con estas reacciones y que si yo las pudiera clasificar o las pudiera englobar, las podría traducir en dos grandes tipos, ¿ya? O sea, el metabolismo se divide en dos, para hacerlo más simple, ya para que lo puedan entender de una forma más sencilla. Vamos a tener reacciones metabólicas que son anabólicas y vamos a tener otras que son catabólicas, ¿ya? Y esencialmente se basan en si son degradatorias, o sea, si transforman moléculas grandes en moléculas más pequeñas, liberando energía en ese proceso, o en su defecto el proceso inverso, ¿ya? Voy a tener moléculas pequeñas que las voy a guardar, que las voy a almacenar, metiéndole, inyectándole energía para poder guardarlas y generar moléculas mucho más grandes, ¿ya? No sé si se entendió esa primera parte. Aquí tenemos que tratar de que ustedes me vayan diciendo si voy de acuerdo a lo que a lo que así se entiende o no se entiende. Entonces les digo, se entiende esencialmente que el metabolismo es un conjunto de reacciones y que ese conjunto de reacciones se dividen en dos. Las reacciones que son anabólicas y las reacciones que son catabólicas. ¿Cuál es cuál? Las reacciones anabólicas, que son contrarias a las otras, son reacciones esencialmente de creación de moléculas, que el organismo utiliza esencialmente para almacenar cosas. Por ejemplo, ya, hoy día comí tallarines, en la tarde voy a comer pan y de nuevo voy a volver a comer tallarines. Ya, todo ese azúcar que estoy consumiendo, mi organismo no la hace desaparecer. Al contrario, la va a metabolizar. Muchos utilizan ese término, no, es que tu metabolismo cambió. Ya, mi organismo la va a metabolizar, va a tomar todo ese azúcar y la va a guardar como una reserva. Esa reserva es una molécula más grande. Y posiblemente empiece progresivamente a notarse, y en pandemia y debido a la cuarentena, yo creo que todos hemos subido un poco de peso, esencialmente porque estamos anabolizando los nutrientes que comemos y que no gastamos. Ya todos caminamos menos, todos salimos menos, etc. A diferencia de que si la reacción fuera catabólica, por ejemplo, chuta, ya terminó la cuarentena, yo creo que muchos van a salir corriendo a hacer ejercicio, van a ir al mall, van a salir a caminar, etc. Van a catabolizar todos esos nutrientes
que han ido reservando durante estas semanas, estos meses, y los van a empezar a degradar, pues los van a empezar a consumir. Y al momento que los empiecen a consumir, se va a empezar a liberar energía. Y muchas veces esa energía se traduce en energía calórica. Por eso cuando corremos, si se dan cuenta, empezamos a sudar, a transpirar, porque nuestra temperatura corporal empieza a aumentar. Y nuestro organismo lo que hace es tratar de nivelarla transpirando, botando agua. Es como que nuestro organismo dice, chuta, ¿qué hago para perder calor? Puta, utilizo agua. ¿Por qué? Porque el agua es el que mejor retiene el calor. Entonces, le entrego la energía al agua para que se vaya con esa agua. Y por eso después yo tengo que beber líquido, después de hacer ejercicio intenso, o cualquier tipo de ejercicio en general, para tratar de recuperar esa agua que perdí. ¿Ya? En algunos casos también pierdo sales, minerales. Por eso es que, no sé, los que han tomado bebidas isotónicas, si se dan cuenta, no son dulces o no son totalmente dulces, sino que tienen un sabor bastante ambiguo, en algunos casos hasta se siente medio salado, ya, precisamente porque estoy recuperando estos electrolitos, estos iones que estoy perdiendo con la transpiración, ¿ya? Ya, siendo metabólicas entonces las reacciones, y aquí ustedes pueden ver un gran ejemplo de organelo. Los organelos son las estructuras internas de la célula que cumplen nuestras funciones esencialmente. Aquí vemos el clásico organelo de las plantas y el que le da el color verde a las plantas, que es el cloroplasto. El cloroplasto esencialmente, en resumidas cuentas, por así decirlo, es anabólico. ¿Por qué? Porque lo que hace es tratar de tomar moléculas pequeñas y transformarlas en moléculas grandes, ¿ya? Y en muchos casos también reservarlas. Necesitan energía. Toda reacción que necesita energía se define como endergónica. Eso quiere decir que necesita energía de activación. Y por ende gastan energía para la célula o para el organismo en este caso. Normalmente están asociadas a términos como la polimerización o como la síntesis. Por ejemplo, la fotosíntesis. De hecho, el término síntesis hace referencia siempre, en biología por lo menos, a una reacción anabólica. ¿Ya? Así que cuando le hablen de fotosíntesis, de glucosíntesis, de liposíntesis, etcétera, están haciendo referencia a una reacción del tipo anabólico. En el caso del catabolismo, está conectando Diego. En el caso del catabolismo, vamos a tener entonces reacciones que esencialmente son reacciones inversas. Ustedes ven ahí un cuadrito que les tapa y ahí debería verse. Ya. Reacciones entonces que son inversas, que son lo contrario a las reacciones anabólicas. Por lo tanto, si yo tengo una reacción catabólica por excelencia, tienen la tendencia a ser degradatorias. ¿Qué quiere decir que sea degradatorias? Que minimizan las cosas, ¿ya? Que las tratan de achicar. Normalmente liberan energía, y esa energía muchas veces puede ser aprovechada, ¿ya? También se puede liberar energía en forma de calor, que es uno de los principales síntomas de una reacción química en estos casos. Y por ende son exergónicas, ¿ya? Toda reacción exergónica libera energía siempre, depende del tipo de energía, ¿ya? La célula principalmente utiliza esta molécula que se llama ATP. Después vamos a explicar qué es el ATP cuando veamos los ácidos nucleicos, ¿ya? El ATP es como una moneda, es como, chuta, yo libero energía y esa energía se me va, por así decirlo, en forma de ATP, se me va esta plata, esta moneda, por así decirlo, en forma de ATP. Los gastos energéticos, las células los paga con ATP. Por lo tanto, si por ejemplo necesita transportar algo hacia su interior la célula, en este caso paga ATP para poder transportarlo, ¿ya? En algunos casos para sacar los desechos también, cuando hay grandes cantidades de desechos, por ejemplo, también lo hace pagando con ATP. En resumidas cuentas, el ATP, por eso es que les decía yo, es como una moneda de intercambio, como un billete de 10 lucas. Si a mí la abuelita me regala un billete de 10 lucas, muchas veces lo gasto completo, gasto una parte, gasto un tercio, ya, la célula va viendo cuánta energía gastar en este ATP, ya, por así decirlo, el ATP tiene como 3 valores. Bien, y lógicamente toda reacción catabólica tiene la tendencia a tener esta terminación, y terminan normalmente en lisis, ya, también pueden terminar en actos de simplemente como degradación de, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la glucólisis o la lipólisis, la glucólisis es la degradación de carbohidratos. La lipólisis es la degradación de lípidos. Si yo quisiera bajar de peso así porque ya subió mucho, por ejemplo,
tengo que como mínimo hacer lipólisis. Y por ende, todos los lípidos de mi organismo, que son una molécula grande, bien densa y muy difícil de quemar, voy a tener que degradarlos, lógicamente, y transformarlos en moléculas más pequeñas con trabajo muscular. En ese caso, mi musculatura es la que se va a llevar esa pega, por así decirlo. Ya. ¿Alguna pregunta con estos tres términos grandes que vimos? Metabolismo, que es un término bastante macro, y que se divide en dos, en las reacciones que degradan, que son las catabólicas, y las reacciones que construyen, que son las anabólicas. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿No? ¿Todo clarito, clarito? Clarito, clarito, como el agua turbia, decía un profe que tenía yo. Ya. Cualquier cosa, como les digo, me tienen que pisar el freno. Lo que escriban, yo lo estoy viendo aquí, como se les decía, que si miro para el lado, porque efectivamente estoy viendo el chat. ¿Ya? Cualquier cosa que sientan que no entienden, que voy muy rápido, por favor, deténganme, porque yo tengo esa costumbre, o por lo menos yo siento que tengo esa costumbre. De veces piso el acelerador y no me doy cuenta cómo estoy pasando la materia. Ya, vamos a la siguiente. Vamos a ver ejemplos. Aquí vamos a ver tres grandes ejemplos de reacciones anabólicas y catabólicas, ¿ya? Que esencialmente para poder entender el funcionamiento del organismo. En estos casos vamos a tener la realidad. Ya, aquí es cuando yo posiblemente no quiero que se espanten con lo que vean. ¿Ah? Estos son nada más que meros ejemplos. Ahí van a ver un montón de estas cosas que a algunos no les gustan. Yo entiendo que cuando ven estos hexágonos con letras y números, posiblemente para ustedes sea chino, ya chino, japonés, coreano, lo que sea, pero es un idioma bien raro. La química orgánica es así, para que los que se recuerden o que han tenido química orgánica, ya se van a acordar que van a ver estas moléculas principalmente y las de acá abajo también, en química orgánica, para ser más específico. A ver, vuelvo a repetir, en biología yo utilizo la química y yo utilizo estos símbolos raros. Yo no necesito que ustedes se sepan cómo se formó esa alfa de glucosa. Yo necesito que sepan qué es lo que se hace con esa alfa de glucosa, ¿ya? Por lo tanto, yo no necesito que se aprendan que esta cuestión tiene 6 carbonos que giran en sentido opuesto o en dirección al sentido horario, en dónde está el grupo de hidroxilo, los protones, etc. No, no me interesa, ¿ya? Y tampoco se lo voy a exigir. Lo que yo necesito es que ustedes me digan qué pasa con esa molécula que está ahí. Este es un ejemplo de molécula, nada más que eso, ¿ya? Por lo tanto, no se asusten cuando vayan viendo estas cosas bien enredadas, porque vuelvo a repetir, es para que puedan, entiendan lo que es como un medio para poder entender algo más complejo. A ver, la condensación es un proceso anabólico. De hecho, hidrólisis, y aquí está el término esencialmente, termina en lisis. Y nosotros dijimos que toda reacción que termina en lisis era una reacción catabólica, ¿ya? Y este es un excelente ejemplo. La condensación es anabólica, sí. ¿Qué es lo que hace? De hecho, ahí se está definiendo. Toma dos moléculas, dos o más incluso, para formar una molécula más grande. Perfecto, es la definición de anabolismo. Pero, y aquí viene el exclusivo y el por qué la condensación es específica, siempre libera una molécula de agua. Eso quiere decir que para tomar el ladrillo glucosa con el otro ladrillo glucosa y pegarlos y me formen una pared, por así decirlo, una estructura más grande, más compleja, cada vez que yo los quiera pegar, voy a estar formando una molécula de agua. ¿Ya? Si yo quiero pegar A con B, para unirlos y puedan compartir enlaces, para ser más específico, ahí se puede ver el enlace que comparten, se va a liberar una molécula de agua. Y esa es la definición de condensación. Un ejemplo de reacción anabólica, ¿ya? A diferencia de la hidrólisis, que como buena palabra que termina en lisis ya me está diciendo que es un ejemplo de reacción catabólica, para tomar esta molécula grande que yo quiero separar, que quiero romper por necesidad biológica, porque la célula necesita romperla para poder transportarla, por ejemplo, o necesita romperla para esa energía, tratar de reutilizarla, ¿ya? Recuerden que para formar o para pegar estas dos, yo tuve que liberar agua según la definición de condensación, pero según la definición de anabolismo tuve que inyectarle energía, ¿ya? Por lo tanto, para liberar esa energía que necesito liberar, para poder separarla de esta molécula grande, yo voy a hacer hidrólisis
y necesito inyectarle lo que le quité, ¿ya? Y para poder inyectarle lo que quité, en resumidas cuentas, es agregarle una molécula de agua. Por lo tanto, la condensación une moléculas, liberando agua al ambiente, pero la hidrólisis hace lo contrario. Para poder separar esas moléculas, forzosamente yo tengo que inyectarle lo que le quité, inyectarle, agregarle agua. Y estas reacciones de condensación e hidrólisis son súper importantes en biología. ¿Por qué? Porque el ejemplo de los tallarines, si estoy comiendo mucho azúcar durante todo el día, voy a anabolizar ese azúcar, voy a empezar a engordar y va a empezar a crecer, por así decirlo, el rollito, por una reacción de condensación que ocurre en mis células. Y si después yo quiero bajar de peso y empezar a hacer ejercicio para quemar estos nutrientes que he guardado durante ya mucho tiempo, voy a tener que hacer una reacción de hidrólisis. Y por eso posiblemente ustedes puedan entender por qué se van a cansar, por qué van a liberar energía, por qué va a subir la temperatura del cuerpo, van a empezar a transpirar, etc. ¿Ya? Por lo tanto, la condensación, reacción anabólica, hidrólisis, reacción catabólica, donde ocurren esencialmente en todas las células. ¿En qué ejemplos tenemos de reacciones por condensación? La formación de proteínas. ¿Ya? Es de vital importancia la formación de proteínas porque nuestras hormonas son proteínas, los neurotransmisores en las neuronas de todo nuestro sistema nervioso son proteínas. ¿Qué más tenemos proteínas? Las fibras musculares son proteínas. Nuestro sistema inmunológico, que tenemos que hoy día está más en boga que nunca, porque el virus que está afectando el mundo, nos vamos a defender gracias a nuestra capacidad inmune. Y por eso hay personas que tienen síntomas leves, que son asintomáticos, que muchas veces aparece en la tele y se menciona el término asintomático, que me está diciendo sin síntomas. Y eso se basa en el conjunto de proteínas inmunológicas que tenemos esencialmente para poder defendernos. Y esas proteínas yo las voy a ir creando por condensación. Y si el virus, por así decirlo, empieza a atacar, por así considerarlo, va a tratar de defenderse, lo va a hacer esencialmente tratando de romper y de degradar cosas que para mí son vitales, ¿ya? Por lo tanto, las proteínas son muy, muy importantes. Después tenemos los lípidos. Ya posiblemente siempre pensamos que los lípidos son malos, pero en realidad no. La membrana celular se compone por un lípido bien particular que se llama fosfolípido. Y es tan importante que da, ¿no es cierto?, la forma de nuestra piel, la forma de nuestras estructuras, de todas nuestras estructuras. Por lo tanto, no solo hay que pensar que los lípidos son malos, al contrario, hay lípidos buenos y lípidos malos. Yo creo que muchos tienen que haber escuchado el término colesterol bueno, colesterol malo. Y también los ácidos nucleicos, y aquí tenemos el clásico ejemplo, creo yo, que todos lo han escuchado, el ADN. ¿Ya? El ADN es vital porque guarda la información genética de nuestra especie, del gato, del perro y de todas las especies a nivel mundial. Y eso es absolutamente transversal. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos condensación, tenemos hidrólisis. Estas reacciones, ¿para qué sirven? Esencialmente para formar los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos de nuestro cuerpo. Y no solo de nuestro cuerpo, sino que de todos los seres vivos. Por eso es la importancia de esto, condensación anabólica, hidrólisis, catabólica. Vamos a la siguiente, tenemos otro ejemplo. Ya, este es un ejemplo un poco más específico, y aquí está asociado principalmente a lo que habíamos visto o le había mencionado antes. Aquí los ejemplos se ponen un poco más pesaditos. La fosforilización y la desfosforilación o desfosforilización, ahí cualquiera de los dos términos indica esencialmente lo mismo. Cuando se hace referencia a la fosforilación, es la formación de moléculas, igual, es como una condensación, pero es una condensación que utiliza moléculas fosfatadas, que utilizan fósforo, ¿ya? Y en este caso, las moléculas son más específicas porque, por ejemplo, las proteínas no tienen fósforo. Al no tener fósforo, no pueden hacer fosforilización o fosforilación. Los carbohidratos tampoco tienen fósforo, por lo tanto no podrían hacer fosforilación, ¿ya? Por lo tanto, la fosforilación es un sistema de pegar moléculas, ¿ya? Es un sistema anabólico, pero que es específico y más específico que el anterior, ¿ya? En este caso, necesita, o forzosamente las moléculas que voy a pegar requieren de átomos de fósforo para poder establecer el enlace, ¿ya? Y lo mismo la desfosforilación. O sea, las únicas moléculas que se pueden desfosforilizar o desfosforilar son aquellas que tienen fósforo en su estructura, ¿ya?
Y se libera agua, lógicamente, en la fosforilación y se inyecta esa agua que saqué en la desfosforilación. O sea, en cierta forma, la fosforilación y la desfosforilación son procesos iguales a los anteriores, igual a la condensación y a la hidrólisis. Pero la diferencia es que tienen fósforo. ¿Ya? Por eso es que se separaron y por eso es que se consideran como procesos distintos, porque son un poco más específicos, precisamente porque existe esta molécula con fósforo. Y aquí es donde aparece el ATP, ¿ya? Y ahí ustedes lo están viendo. ATP es adenosín o adenina, ahí cualquiera de los dos términos es válido, adenina trifosfatosa o trifosfato, o adenosín trifosfato, quizás también así lo escucharon o se lo explicaron en algún momento para el que se acuerda. Esencialmente el adenosín trifosfato es como este billete 10 lucas que la célula codicia, ¿ya? Y que altamente codiciosa por estas 10 lucas. Y las puede ir gastando progresivamente, ¿ya? Por lo tanto, la fosforilación es muy importante porque los gastos energéticos de las células y de todo el organismo, por ende, ocurren esencialmente por el ATP. Se puede ir degradando en ADP, que tiene 2 fosfatos, este tiene 3 fosfatos, y el AMP, que es adenosín monofosfato, y tiene un solo fósforo energéticamente válido, ¿ya? Entonces le puede ir agregando fosfatos para aumentar su potencial valórico, para hacerse más rico, por así decirlo. Y se puede ir rompiendo estos fosfatos y va perdiendo fosfatos, y lógicamente va perdiendo calidad energética, ¿ya? Bien, entonces tenemos reacción. ¿Dónde ocurren esencialmente estas reacciones? Y aquí me remito a la primera diapositiva. Esencialmente las reacciones de fosforilación ocurren en los cloroplastos. No quiere decir que sea exclusivo, pero principalmente en los cloroplastos durante la fotosíntesis. Y la desfosforilación ocurre principalmente en las mitocondrias. Vuelvo a repetir, no exclusivamente, porque prácticamente todos los organelos hay desfosforilación. En los retículos, en el aparato de Golgi, hasta en los miserables peroxisomas también suele ocurrir procesos de gasto energético, ¿ya? En la membrana plasmática, a nivel del núcleo, etcétera. ¿Por qué? Porque esencialmente, como les digo, esto es la formación de moléculas energéticas, que es la fosforilación, y la ruptura de moléculas energéticas, que viene a ser la desfosforilización. Siendo esta que está acá la fosforilación anabólica y la otra viene a ser entonces lo contrario y viene a ser catabólica. Ya. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, duda? Yo tengo una pregunta, profe. Dele nomás. No sé si lo habrá dicho, pero ¿algún ejemplo de hidrólisis? Ya. Eso quisiera Ejemplos. saber, no sé Ejemplos de hidrólisis. Ya, el mejor ejemplo. La lipólisis. La degradación de lípidos. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, tengo que forzosamente forzar a mi organismo a que trabaje muscularmente a tal punto en que los lípidos de reserva se empiecen a degradar. Y esos lípidos se van a degradar, se van a ir rompiendo en cadenas de ácidos grasos más simples y simplemente o se van a quemar y se va a liberar grandes montos de energía y van a generar agua, ¿ya? En ese caso sería hidrólisis, porque la molécula grande que viene a ser este lípido de reserva, que está guardado esencialmente en el rollito, en cualquier parte que tengamos nuestro organismo disponible para guardar lípidos, se va a degradar, se va a transformar de una molécula grande a una molécula más pequeña. Es el mejor ejemplo de hidrólisis, la lipólisis. Se la escribo por si tienen la duda. Miren acá. Gracias. Se llama el lípido, y lisis es degradación. Entonces es la degradación de los lípidos. Hay otro, como por ejemplo, esto ocurre en el citoplasma, la glucólisis. Y esa la hacen todas nuestras células. Ese también es un muy buen ejemplo. Y de hecho yo diría que, y ahí me va a tirar un piscinazo más grande, la hacen todas las células del planeta Tierra. La glucólisis es la degradación de glucosa. Y el por qué, por ejemplo, las bacterias fermentan glucosa, por qué nuestras células requieren de glucosa, ¿ya? Y por eso tenemos un índice de glucosa en la sangre que se llama glicemia, ¿ya? La glucólisis es la degradación de glucosa, y si alguna vez tienen bioquímica en la universidad van a estudiar los 10 pasos para degradar la glucosa. Pero eso se ve, como les digo, en ramos un poco más específicos, ¿ya? Tanto lipólisis como glucólisis son ejemplos de reacciones, voy a colocarle RX, ¿no? Reacciones catabólicas.
y dentro de este conjunto, que son las reacciones anabólicas, ¿ya? Perdón, metabólicas, no anabólicas, metabólicas. Ahí sí. Otra pregunta, consulta, aprovechen ahora. ¿No? ¿Ninguna? Todo clarito, clarito. Clarito, clarito como el agua turbia. Ya. Ya. ¿Quedó claro más la duda, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Voy a Sí, borrar gracias. entonces. Voy a borrar para poder pasar a la siguiente diapositiva. Ahí sí. Ya, entonces vamos a tomar estas como ejemplo rápido porque esencialmente las van a ver en química. Aquí se detienen un poco más en química con la óxido-reducción. ¿Ya? Yo creo que muchos han escuchado ese término óxido-reducción, aunque no se entienda a grandes rasgos. No importa, vuelvo a repetir aquí la óxido-reducción, vuelvo a tratar de comprenderlo, porque yo nunca fui muy hábil en matemática, no quiere decir que sea tonto, nunca fui muy hábil, o nunca me gustó como yo tenía, o tenía que haberme gustado, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre tuve profes que lo único que hacían era que memorizar la fórmula y vomitarla en una prueba, cuando en realidad es más profundo que eso. Estoy explicando un fenómeno con una ecuación química. No es que tenga que aprenderme la ecuación química para memorizarla y punto. Ya que el error que muchas veces se comete, creo yo, algunos, no todos, en física, que les dicen, ya chiquillo, aquí está el formulario. Yo creo que más de alguien se anotó en la mano un formulario y hizo un torpeo con un formulario, ¿ya? Cuando en realidad ese es el error. Yo no tengo que memorizar la fórmula, tengo que entender el fenómeno. Cuando entiendo el fenómeno, la fórmula emerge solita de la cabeza. Ah, por eso la fórmula de fuerza es masa por aceleración. Y ahí se puede entender de mejor forma, ¿ya? Con la óxido-reducción es similar, porque en química lo amargan mucho, que cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor, cuál es el objeto reducido, cuál es el que se oxidó. Aquí lo que hay que entender es que hay los electrones son bienes mancomunados entre los átomos, y los pueden pasar de un átomo o molécula a otro, y los pueden cambiar, y los pueden compartir, los pueden enlazar, los pueden separar, etc. Teniendo claro eso, de que el electrón es como un bien común entre átomos, y que algunos quieren más electrones, otros les sobran electrones y los quieren botar, por así decirlo, porque para ellos son un problema, se entiende de mejor forma la óxido-reducción. Entonces, cuando yo tengo una reacción química, tengo una reacción inicial donde tengo los productos y donde no han tomado contacto y no se ha ejecutado la reacción, yo tengo moléculas que se van a reducir y voy a tener otras que se van a oxidar. ¿Qué es? ¿Cuál? Normalmente en la óxido-reducción ustedes van a tener, lo que van a hacer, van a tratar de que una molécula X ceda, entregue, pierda sus electrones. De tal forma que cuando se transforme después, al final de la reacción química, se pueda visualizar que perdió estos electrones, porque los cedió. Y se los cedió a alguien, porque la primera ley de la materia indica que la materia no se crea ni se destruye. Ya en el caso de los átomos son materia. Y las partículas subatómicas también. Por lo tanto, en este caso, en algún lado tienen que estar esos electrones. Por lo tanto, si hay una molécula, un átomo que entregó electrones, va a haber otra que forzosamente los va a recibir. ¿Cuántos va a recibir? ¿Cuáles va a recibir? ¿Va a recibir uno? ¿Va a recibir otro? ¿Lo va a compartir con otro? Eso es lo que explica la ecuación, ¿ya? Teniendo claro eso, se entiende, y de hecho aquí la figura es bien clara, una molécula que cede electrones se lo está pasando a otra. ¿Y a quién se lo entregó? Es aquella a la que se redujo. Por lo tanto, hay moléculas que ceden electrones, o sea, se oxidan, y hay otras que reciben, o sea, se reducen. Y sus estados de oxidación, que ese numerito o valencia, como se dice vulgarmente, y que aparece en la tabla periódica, va variando. Ya va variando de un átomo a otro. Otros tienen estados de oxidación un poco más específicos, como por ejemplo el sodio. Otros que son súper ambiguos, como el nitrógeno. Si ustedes buscan el estado de oxidación del nitrógeno, chuta, tiene un montón. Ya, es porque él tiene un comportamiento, él puede entregar, puede recibir 3, puede recibir 5, puede recibir 7. Es muy buena gente el nitrógeno, puede dar en algunos casos, etc. ¿Ya? Eso esencialmente se ve en química. Las reacciones de oxidación y reducción ocurren en el metabolismo y esencialmente, aquí lo ven, voy a volver para atrás, aquí está, esencialmente, las reacciones anabólicas tienen la tendencia a ser reductoras.
a recibir, a que las moléculas, la molécula final tiene la tendencia a recibir estos electrones. A diferencia de las reacciones catabólicas que son oxidantes, porque lo que hacen es tomar una molécula que les va a pasar o van a recibir los átomos de otra, ¿ya? En este caso, el mejor ejemplo ocurre en la mitocondria con el oxígeno. Y el oxígeno es uno de los principales agentes que van a entregar o que van a inducir a esta ganancia o pérdida de electrones. Por eso, de hecho, se habla de oxidación, porque uno de los principales agentes oxidantes es el oxígeno, ¿ya? ¿Dónde ocurren principalmente esto? En las membranas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la membrana del cloroplasto. No se compliquen con esto, no intenten entenderlo, porque yo creo que ni en la universidad capaz que no lo entiendan a la primera. Lo van a entender, pero no a la primera, ¿ya? De hecho, aquí se puede visualizar dónde ocurre principalmente el proceso de fotosíntesis, por así decirlo. Y en la otra tienen un ejemplo de, si no me equivoco, de traspaso de moléculas en la membrana plasmática, ¿ya? Oxidación y reducción, perdón. La oxidación y reducción entonces son fenómenos químicos que ocurran en el interior de las células. Punto. No se compliquen con más. El químico ahí les explicará específicamente cómo ocurre. Polimerización, muy sencillo. La polimerización es la formación de estructuras grandes de polímeros. Los mejores ejemplos yo creo que han escuchado el término polímero, ¿ya? Principalmente se asocia los polímeros a los polímeros artificiales, a la formación del plástico. Ya sí, es la formación de polímeros, del plástico, pero es un polímero artificial. Ya, también existen polímeros naturales, y esos polímeros naturales nacen de las formas de vida y lo utilizan esencialmente ya sea para estructuras como almacenar energía o grandes cantidades de energía, o protegerse, que son los mejores ejemplos de polimerización. Ya hay otras definiciones más específicas que puede ser utilizada, por ejemplo, la polimerización para formar una hormona, ¿ya? O para formar un neurotransmisor o una molécula inmune, como una inmunoglobulina, ya más específico todavía. La polimerización, como les decía, el mejor ejemplo es la formación de celulosa o la formación del almidón, ¿ya? Porque están formando con moléculas pequeñas que se repiten muchas veces, cientos de veces, para formar esta molécula mucho más grande, que en este caso viene a ser, como les digo, el almidón, o las proteínas, ¿ya? Ahí depende, porque si por ejemplo utilizan la misma molécula, y aquí lo pueden ver, aquí utilizan una glucosa que se une con otra glucosa, que se une con otra glucosa, y así muchas veces, forman un polímero que está compuesto por lo mismo, la misma unidad que se repite, ¿ya? Por eso se llama homopolímero. A diferencia de los heteropolímeros que pueden estar formados por distintas subunidades, por unidades más pequeñas, por moléculas más pequeñas, ¿ya? Y ese es el mejor ejemplo que tienen, ya sea puede ser el ADN, los ácidos nucleicos, porque tienen adenina, timina, citosina, guanina, que se va repitiendo, pero son distintos, nunca es el mismo. O los 20 aminoácidos que los pueden pegar de distintas formas distintas, cuantos quieran, con cuantos quieran, para formar las distintas proteínas. Por eso es que las proteínas son las que más funciones cumplen, ¿ya? Y los pueden enlazar entre sí, otros se van enlazando cuando ya, pese a que ya están enlazados, tienen la tendencia de atraerse un aminoácido con otro y va formando, como les digo, esta proteína que es muy, muy, muy bonita bioquímicamente. Polimerización, entonces, formación, si es formación es anabólico, ¿ya? Es un proceso anabólico que forma, entonces, moléculas o macromoléculas, moléculas más grandes. Fuerzas de atracción, en química también lo van a ver, de hecho la figura animada es bastante clara, espero que la puedan, que se esté viendo la figura animada, yo la veo. Toman átomos distintos y estos átomos tienen la tendencia a atraerse. Pueden formar distintos tipos de enlaces en estas atracciones. Puede ser el enlace covalente o el enlace iónico, ¿ya? Hay distinta definición para el covalente y distinta definición para el iónico. Esencialmente en el covalente se están compartiendo los electrones de los átomos como vienen mancomunados. Chuta, a mí me falta uno, a mí también me falta uno, ¿y por qué no compartimos un electrón y llegamos a la igualdad? Ya démosle. Y ahí es la figura que ustedes pueden ver acá, ¿ya? A diferencia en el iónico, y acá lo pueden ver en la figura de abajo, que tienen el caso de la transferencia de electrones. Al sodio le es más fácil perder ese electrón que le sobra, y al cloro le es más fácil obtener el electrón que le falta para asemejarse al gas noble más cercano en la tabla periódica, ¿ya?
Esencialmente esto es de química, hay varios comportamientos distintos, átomos que tienen la tendencia a formar más un enlace iónico que uno covalente, y eso, como les digo, esencialmente se ve en química. No los quiero amargar mucho con esto, ¿ya? Fuerzas de atracción no son enlaces como tal, ¿ya? Son como uniones magnéticas. Aquí, por ejemplo, pueden ver que esta es la molécula de agua, esencialmente. El agua tiene la tendencia a atraer más moléculas de agua, ¿ya? Entonces tiene la tendencia a formar como una esfera, un globito. No sé si ustedes han llenado un vaso hasta el tope, si se dan cuenta y lo ven, se forma como una guatita que sobresale, o en una cuchara. Tratan de tomar una cucharada de agua, se dan cuenta que se forma una guatita no para abajo, sino que hacia arriba, ¿ya? Eso se debe esencialmente a que el agua, como molécula, se comporta como un imán. Entonces tiene la tendencia a atraer otras moléculas de agua. Y atrae tantas que no se pierden, por eso, o no caen. Entonces por eso es que se forma esa como guatita que sobresale. Y hay distintos tipos de interacción. Vuelvo a repetir, esta es como una unión magnética. Están los puentes de hidrógeno, que los vamos a ver después, las fuerzas de Van der Waals, que las van a ver en química, y las interacciones hidrofóbicas, que las vamos a ver cuando veamos la membrana plasmática. ¿Ya? Ya, hasta aquí, hasta el anterior. ¿Alguna pregunta? Antes de pasar a los niveles de organización, que son, es más fácil eso, más biológico, por así decirlo, pero no por ende menos importante. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna? ¿No? Avanzamos entonces. Niveles de organización. ¿Qué tengo que tener claro dentro de los niveles de organización? Como buen nivel de organización, yo trato de organizar, de ordenar la materia, ya la materia que no está viva y la materia que está viva, a si es más simple o si es más compleja. La tendencia es que vaya de forma ascendente, de lo más simple a lo más complejo. Por eso el primer paso en los niveles, en esta escalera de los niveles de organización, son los átomos, ¿ya? El átomo se entiende que es la unidad básica de la materia, ¿ya? De hecho, el término átomo está mal puesto, pero porque después nos dimos cuenta de que se podía dividir, ¿ya? Átomo significa sin, tomo, división, ¿ya? Sin división, lo cual es erróneo, porque sabemos que existe la fisión nuclear y que libera grandes montos de energía, ¿ya? Los átomos, entonces, cuando se organizan y se pegan por estos enlaces que vimos, pues tienen la tendencia a formar las moléculas. Pero el átomo tiene características, el radio atómico, el peso atómico, el estado de oxidación, etcétera, y que lo van a ver en química. Pero cuando forma la molécula, aparecen propiedades que en el nivel atómico no existían. Eso me da dos deducciones debo sacar de ahí. La primera es que eso se define como propiedad emergente. Mientras más se acompleja la materia, más propiedades va a tener. O sea, si yo quiero estudiar, por ejemplo, el ecosistema, voy a tener que estudiarme todos los niveles de organización hasta el atómico, ¿ya? En cambio, si yo estudio la molécula de los átomos, no es mucho lo que tengo que estudiar, porque las propiedades que aparecen son menos, pues son menores. La segunda deducción que tengo que sacar es que yo no, si quiero entender los fenómenos físicos, químicos y biológicos en el mundo, no puedo entenderlos solo desglosando las partes. Tengo que forzosamente ver cómo interaccionan para poder entenderlas, ¿ya? Es una deducción ya que después caen solitas, ¿ya? Yo al principio voy a tratar de inducirle un poco la deducción. Ya, el átomo entonces, conjunto de átomos forman moléculas. Las moléculas tienen enlaces, ¿ya? Esa es la propiedad emergente, aparece el enlace iónico, el enlace covalente. La macromolécula, que se define como el conjunto de moléculas, ¿ya? Tiene propiedades que no están en el nivel molecular. Principalmente la propiedad emergente que aparece en la macromolécula son enlaces característicos, enlaces propios, como por ejemplo el enlace glucosídico, que solo existe en los carbohidratos. Claro, porque los carbohidratos son una única familia de macromoléculas, ¿ya? O el enlace peptídico, que es una característica propia de las proteínas y que no tiene o que no aparece en los carbohidratos, en los lípidos, en los ácidos nucleicos, ¿ya? Cuando las macromoléculas empiezan a interaccionar y empiezan a formar membranas que se estructuran y se acomplejan como tal, un conjunto de macromoléculas en español, empieza a aparecer esta definición del organelo.
El organelo es el que le hace la pega a la célula, el que le hace el trabajo interno a la célula. Ya sea porque sintetiza otra macromolécula, ya sea porque degrada una macromolécula, ya sea porque guarda desechos, porque guarda el ADN, por ejemplo, el material genético, etc. Son funciones que son mucho más complejas que simplemente formar enlaces, ¿ya? Y la célula es el primer nivel de organización biológico. Y esta es una clásica pregunta de la prueba que den en algún momento, es una pregunta que aparece en algún lado. Porque el átomo es el primer nivel de organización de la materia, pero la célula es el primer nivel de organización de la vida. Por lo tanto, átomo, molécula, macromolécula, incluso el organelo, solo como tal, no están vivos. El primero que aparece con el signo de vida, para definir algo que está vivo, es súper simple. Se tiene que reproducirse ya sea por sí mismo o con otro individuo de su misma especie, y tiene que cumplir funciones biológicas o fisiológicas básicas. Tiene que tener metabolismo en su interior, en resumidas cuentas. Y esa definición no aparece en el organelo, no aparece en la macromolécula, no aparece en la molécula y lógicamente no aparece en el átomo. Entonces, la interacción, la propiedad emergente que aparece en las células, como les digo, es la vida. Primer organismo o primera definición de vida aparece en la célula. Aquí ya se empieza a poner un poco más simple, porque el conjunto de células iguales, que cumplen la misma función, pero que están aglomeradas para protegerse, etcétera, empiezan a formar un tejido, ¿ya? Y ahí tengo, por ejemplo, el tejido epitelial, el tejido sanguíneo, que tienen el mismo origen, la sangre, las células de la sangre, provienen todas del mismo, de la misma célula inicial, que se empieza a dividir y empieza lógicamente a diferenciarse. En las células epiteliales lo mismo, o sea, la piel está formada o se formó por una única célula que se diferenció, ¿ya? Y que creció un montón. El conjunto de tejidos, varios tejidos distintos que cumplen distintas funciones y pueden tener una, dos, tres, varias capas, aparece el órgano, ¿ya? Entonces, en la célula, por ejemplo, el osteocito, la célula ósea, forma la primera capa del hueso, ¿ya? En ese caso, son un conjunto de osteocitos, varios osteocitos que van a formar estructuras más densas junto con las células de la médula ósea, etcétera, van a formar el hueso como tal, que en este caso va a ser el órgano, ¿ya? Conjunto, entonces, el órgano es conjunto de tejidos. Y varios órganos que van a cumplir una función macro, como por ejemplo la del sistema circulatorio, donde yo tengo los vasos sanguíneos, la sangre como tal, y el corazón, forman un sistema, ¿ya? Un sistema, pese a que cumplen una función fisiológica macro, son varios órganos y tejidos y células que van a hacer esa pega, por así decirlo. Y aquí empieza a ponerse bonita la cosa con el organismo, y mucho cuidado, porque el organismo también es el primer nivel de organización biológico, igual que la célula. Ustedes me dicen, pero ¿cómo esa célula es lo mismo que este caballo que está acá? Sí, para definición biológica, sí. Ambos son organismos, porque ustedes pueden tener organismos unicelulares, como por ejemplo una bacteria, como por ejemplo un glóbulo blanco, que es una única célula, y es un organismo porque funciona solito y se mantiene vivo solito. Y también un organismo se puede definir un animal, un vegetal visible, grande, ¿ya? Estos organismos empiezan a tener interacciones con sus pares, con otros organismos. Y cuando empiezan a interaccionar con otros organismos, es que esta cuestión se pone más bonita todavía y aparece la definición de población. Por lo tanto, la población es la interacción o explica las interacciones que se dan en los organismos de una misma especie, aunque podrían ser de especies distintas, pero esencialmente de una misma especie. Ya pueden ser razas diferentes, eso sí, por ejemplo el perro. El perro ustedes tienen como 600 razas distintas, pero todas son perros, y todos tienen el mismo comportamiento, y se pueden cruzar entre sí. ¿Ya? Ellos solitos, las 600 especies de perros, hacen referencia a la población, ¿ya? Conjunto de poblaciones donde empiezan a aparecer ciertas relaciones interespecíficas, o sea, tienen la tendencia a relacionarse un organismo con otro, ya sea porque hacen simbiosis, ya sea porque compiten, en algunos casos hasta se depredan. Eso se establece en la comunidad. O sea, es muy difícil que ustedes vean que un caballo se coma a otro caballo. Eso es virtualmente imposible, ¿ya? No ocurre dentro de una población. Ahora, en animales depredadores que tienen las estrategias definidas para poder matar a otro,
por ejemplo, no sé, pues los leones, ¿ya? Puede darse que un león por competencia, por territorio, pueda matar a otro, pero no porque quiera obtener un beneficio energético, no para comérselo, no para obtener energía de él, ya lo está matando para eliminar la competencia. Hay otro tipo de profundidad en las relaciones interespecíficas. En el caso de la comunidad, sí, pues en la comunidad en ese caso hay depredación, la más común es la depredación, la segunda más común, o diría yo que la depredación es la segunda, la primera es la simbiosis. O sea, ustedes van a ver, comensalismo, parasitismo, que son los mejores ejemplos. Yo creo que todos aquellos que han tenido perros o gatos se han dado cuenta que les aparece una pulga, y ahí tienen un ejemplo de parásito. Los parásitos existen en todo el mundo, es muy fácil ser parásito. ¿Por qué? Porque obtengo beneficios sin que el otro se dé cuenta, ¿ya? Ya, y en la comunidad, cuando yo tengo muchos organismos que empiezan a interaccionar en un lugar específico, con el medio, particularmente con el factor geográfico de por medio, porque en ningún momento yo aquí hablé de factores geográficos o factores abióticos, una piedra, una montaña, un río, etcétera, se define el ecosistema. Y aquí en el ecosistema vamos a tener muchas comunidades, muchas poblaciones, muchos organismos que tienen aparatos, órganos, sistemas, etcétera, que empiezan a relacionarse entre sí, ¿ya? Por lo tanto, por eso les decía yo que si ustedes quieren estudiar el ecosistema, prepárense, porque tienen que estudiar cómo se comportan las comunidades, las poblaciones, los organismos, y de ahí para abajo hasta el nivel atómico. Entonces, sí, es súper bonito, porque siempre hay algo para poder estudiar o entretenerse con el ecosistema. El problema es que las relaciones que se establecen también son más complejas, ¿ya? Cuando aparece un factor geográfico, cuando los organismos se adaptan a un lugar geográfico específico, aparece la definición del bioma, ¿ya? El bioma, en resumidas cuentas, es el ecosistema sometido a un factor climático, un factor geográfico, una ubicación específica en el globo, ¿ya? Y los seres de ese lugar se adaptan específicamente a ese ambiente. Ya, por ejemplo, el oso polar, un muy buen ejemplo, los pingüinos, las ballenas, los osos polares, están adaptados a a factores climáticos fríos. Ya, posiblemente ellos subsistan muy bien en el frío porque su cuerpo se adaptó evolutivamente al frío. Si yo tomo un oso polar y lo llevo y lo coloco al lado de un león en la sabana, posiblemente y literalmente se me muere de calor. ¿Por qué? Porque no está adaptado a ese lugar geográfico. Esa es la definición del bioma. Es cómo nos adaptamos, cómo fuimos capaces de permanecer en un lugar geográfico y empezaron a aparecer características que nos definieron como tal, gracias a que nos quedamos en ese lugar geográfico, ya sea por comodidad, porque por competencia no pudimos salir, etc. ¿Ya? Aquí el ser humano es capaz de romper un poco el esquema de bioma, ¿ya? Porque la especie como tal, el Homo sapiens como tal, que vivió la última glaciación, por si acaso, fue capaz de adaptarse a esa última glaciación, inducir incluso a que los neandertales se extinguieran, y prácticamente fuimos capaces de poblar el mundo sin que el factor climático nos afecte, porque nos adaptamos, tenemos un grado de adaptación único, nos adaptamos al frío, al calor, a la lluvia, a todo. Y por eso es que tenemos al mundo, en este caso, en una sobrepoblación que supera, ya no estamos cayendo al mar ya. Ya por eso los gringos, si se dan cuenta, están viendo cómo poblar Marte, porque va a llegar un punto en que vamos a llegar a un punto de saturación. Posiblemente no estemos cercanos aún de ese punto de saturación, pero sí vamos a tener un punto de saturación. Y finalmente tenemos la biosfera, que es el conjunto de la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera, etc. Junto con todo esto bonito, ¿no es cierto?, del ecosistema, todos los factores bióticos y abióticos también, que se explican en la Tierra, y al final esa es la idea, poder estudiar por qué el oso polar se quedó, por así decirlo, en el polo, y por qué se adaptó al polo, por qué le era cómodo vivir en el polo, junto con otros depredadores que posiblemente competían con sí mismos. ¿Por qué no bajaron? Porque hay veces que sí lo hacen. ¿Por qué? ¿Cómo los va a afectar los cambios climáticos a los que se está haciendo o está sometido el planeta? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya, chiquillos, ¿alguna pregunta con los niveles de organización? Creo que eso me pasa, pues me pongo a hablar y se me da la hora, justo son las 6. Tengo una pregunta. Pregunte, todo lo que quiera. ¿Cuál es
como mayor diferencia, como que no entiendo mucho la diferencia entre ecosistema y comunidad. Ecosistema y comunidad, muy, muy simple. Ah, Siempre hay que tratar de pensarlo como un uno solo. En este ujú, caso, la comunidad, por ejemplo, ustedes tienen el pasto, porque también es un ser vivo, tienen las ovejitas que comen pasto, y tienen los zorros que comen ovejitas, ¿ya? Esa es una comunidad. Se explica mucho en la cadena trófica, o la cadena extrófica tiene la tendencia a explicar la comunidad, ¿ya? Tienen una única secuencia con un principio y un fin. Pero en el ecosistema es un poco más complejo, porque en el ecosistema aparece un organismo que en la comunidad no aparecía, y aparecen estos organismos que son recicladores y que son capaces de devolver en cierta forma nutrientes al medio abiótico o al medio biótico, en este caso vendría a ser la tierra, ya como por ejemplo los descomponedores. Otra explicación más sencilla entre el ecosistema y la comunidad es que el ecosistema considera las relaciones bióticas, todos los seres vivos, con el mundo abiótico, un río, ¿ya? El flujo de agua que cae, una montaña, cómo se escapa un conejo, por ejemplo, del zorro, o la ovejita del zorro, se mete debajo de un tronco muerto para que el zorro no se la coma. Eso no se ve en la comunidad. En la comunidad ustedes simplemente están viendo que la energía fluye del productor al consumidor final. Pero en el ecosistema se ve cómo empiezan a aparecer ciertos mecanismos propios para que no ocurra lo que la comunidad explicó. No sé si quedó más o menos claro. Sí. Sí. Ya, ahora eso lo vamos a ver después, ¿ya? Vamos a ver que hay muchas relaciones y que hay factores bióticos y abióticos en el ecosistema que son esencialmente los que lo explican, ¿ya? En la comunidad, vuelvo a repetir, las relaciones principalmente se basan en que o es depredación, o es parasitismo, o es simbiosis la que se establece. El Vicente me dejó una pregunta. Dígame. No, dígame no. Ya, disculpe. Lo que pasa es que usted dijo que la célula era la organización de la vida. Sí, Pero, primer nivel de organización de la vida. El átomo también explicó que era la organización de algo, pero no me acuerdo. Muy bien, ya. El átomo es el primer nivel de organización de la química. Ya. Y la célula de la biología, de la vida. Al final, biología significa bio, vida, logía, estudio, el estudio de la vida. Vicente me escribió, ¿cómo es posible que de algo inerte pasemos a algo vivo? Qué buena pregunta, esa sí que es buena pregunta. Bueno, hay una teoría muy antigua, muy antigua, que se llama la teoría de los coacervados. Hay otra que habla, no me acuerdo el nombre cómo era, la panspermia parece que era, no me acuerdo bien, y que indica que hay pequeñas moléculas que fueron capaces de, por así decirlo, como que cayeron de un meteorito, llegaron a la Tierra, y estas moléculas no existían en el ambiente, y se dieron cuenta, empezaron a aglomerarse en este nuevo planeta que encontraron, y a partir de ahí empezaron a desarrollarse las macromoléculas básicas, ¿ya? Pero eso es más que nada como para divagar un poco. Pero para ser más específico a la pregunta que puso el Vicente, bueno, muy simple. Ustedes tienen el átomo de carbono. El carbono como tal está inerte, no sirve de nada si es carbono puro, ¿ya? Si yo le coloco un hidrógeno, posiblemente no sirva de nada. Si le coloco otro hidrógeno, tampoco. Y todavía me quedan enlaces libres en este carbono, porque el carbono, por así decirlo, tiene como 4 patitas para poder enlazarse. Si yo le coloco 4 hidrógenos, el carbono que no servía de nada, que no se podía quemar, no se podía consumir, no se podía hacer nada con él, se transformó en metano. Y el metano es la primera molécula orgánica, la primera molécula que se puede quemar, que puede al romperse liberar energía, y esa energía ser aprovechable. Ya, lo mismo pasó con la vida. Yo tenía muchas macromoléculas en este caldo de cultivo que eran los océanos en la Tierra primigenia, y todas estas moléculas de repente empezaban a chocar. Se tocaban, se colapsaban, se unían entre sí, y progresivamente empezaron a formar las primeras membranas. O sea, tenía un conjunto de macromoléculas que estaban sueltas y empezaron a hacer esto. Y empezaron a formar paredes separatorias. Y en el momento que aparece la membrana, se empieza a separar el medio externo y el medio interno. Y al hacer esa primera separación, yo podría considerar que empezaron a aparecer los primeros organismos vivos. Porque el medio interno, lo que quedó aislado de lo que está afuera, empezó progresivamente a tener su propia construcción molecular.
Y ahí es donde empiezan a aparecer el ADN, empiezan a aparecer los carbohidratos, empiezan a aparecer las proteínas. Y eso es lo que empezaron a colocar, por así decirlo, los primeros organismos en las membranas. De tal forma que se dieron cuenta, lógicamente, en millones y millones y millones y millones de años, se dieron cuenta que este organismo, que tenía ya una membrana, algo que lo separaba del medio externo, tener su propia composición, y era capaz de sostenerse solo. En el momento que apareció el ADN, o no es que apareció, empezó a formar esta macromolécula que era similar o era similar al ADN y que fue capaz de separarla, romperla y duplicarla, apareció la vida. Ahora hay que entender que eso ocurrió cuando los continentes ni siquiera existían, posiblemente había un único continente que era un pedacito de tierra muy pequeño antes de que empiezan las placas a formarse. Y hay que entender, hay unos videos, unos time-lapse en YouTube, se los voy a dejar en el grupo para que lo vean. En 8 minutos, no van a perder más que eso. ¿Cómo se formó la Tierra? Y si se dan cuenta, hay una sucesión de glaciaciones, de movimientos de placas tectónicas, hay unas cuestiones bien críticas en donde el mar se piensa, porque no hay registro, o sea, hay registro fósil nomás, o registro sedimentario, en donde el mar completo quedó rojo, era como un mar de sangre, y volvió a quedar verde, y después quedó azul, y después volvió a quedar rojo, entonces hasta el color del océano fue cíclico. Entonces muchas veces nos asustamos con el cambio climático cuando en realidad la Tierra ha sufrido por esto, y lo pueden ver porque ese time-lapse le indica la cantidad de nitrógeno y oxígeno que había en la atmósfera, que son los gases predominantes en nuestra atmósfera. Y la temperatura, y se van a dar cuenta que la temperatura sube, baja, cíclicamente. Es muy recurrente que ocurra en el planeta. Lo que pasa es que nosotros, como les decía, estamos adaptados a un bioma, a una biosfera que es constante, pero en realidad no es constante. Es constante para nosotros porque vivimos un par de años, pero la Tierra es absolutamente cíclica y tiene la tendencia a tener pics de calor y frío cíclicamente. ¿Ya? No sé si te quedó claro, Vicente. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí, me quedó bastante claro. Buena. Ya. Ya, chiquillos, ¿qué hora es? No los quiero, o sea, yo sé que hay algunos, o sea, no tienen clase hasta mañana por lo menos, porque sé que después hay clases de historia. No los quiero molestar más porque sé que después van a ocupar la cuenta en alguna clase que vamos a tener más rato. Les dejé tarea, ¿ya? Ahí les dejé algunas propiedades emergentes para que las quiera repasar. En realidad se las dejo así porque las vamos a ver forzosamente. Ahí está la respuesta de la pregunta, efectivamente. Ahí, ¿quién fue que puso la letra D? El Vicente puso la letra D, era cierto. Vamos a después ver la tubulina como molécula y la vamos a definir para que no se le olvide nunca más en su vida. Y lo que me interesa son tareas. Vamos a tener 2 tareas, o sea, sí, pues 2 tareas en cierta forma. Necesito que busquen estos términos, pero no necesito que se metan a la Wikipedia, copien y peguen. Necesito que busquen el término anfipático, lo lean y lo que entendieron lo anoten aquí. Pueden ser 2 frases, ¿ya? Pueden ser 2 palabras, perdón. Pero si ustedes lo entienden, es válido, porque al final esa es la idea, que ustedes entiendan el término. Así que, como les digo, no necesito que copien y peguen lo que aparece en la Wikipedia o lo que aparece en Google. Necesito que lo lean y anoten lo que ustedes entendieron. 5 términos que vamos a seguir usando más adelante, por eso es que los coloco, y más adelante vamos a seguir teniendo más. Ejercicio fácil, ejercicio intermedio y ejercicio difícil. Siempre voy a tratar, hay veces que quedo corto de tiempo, pero voy a tratar de colocarles siempre esta dinámica del ejercicio fácil, intermedio y difícil. El fácil, ojalá hay que tratar de sacar la respuesta. En el intermedio puedo estar entre 2 o 3. En el difícil, si no llego a la respuesta, no bajen los brazos. Aquí suele pasar mucho de que el alumno dice, chuta, no puedo sacar el ejercicio, no sé cuál es la alternativa. No importa, ¿ya? Si yo estoy entre la A y la B, perfecto, pero ya fui capaz de aislar y sacar 3 variables, ¿ya? Piensen que la probabilidad de achuntarle a esto, a la mera suerte, es del 20%. Si ustedes fueron capaces, no sé, pues, de sacar la C, la D y la B y se quedaron con la A y la E, quiere decir que ya aumentaron su probabilidad al 50%. Entonces, eso ya, por lo menos en un inicio, es súper bueno. Así que les recomiendo que, si no son capaces de llegar a la respuesta, y me dicen, profe, que estoy entre la A y la E, perfecto, esa es su respuesta, ¿ya?
Es válido, absolutamente válido. Más adelante, lógicamente, ya mientras más ejercicios se van haciendo, más máquinas nos vamos poniendo, y a mí me pasa ya después, lógicamente, de años de pasar ciertos contenidos, uno lee el ejercicio y dice, esta cuestión me tinca que va por este lado. Después leo la alternativa y digo, pero eso me lo da la práctica. Si no tengo la práctica, tengo que ganarla, y la única forma de ganarla es haciendo ejercicios, ¿ya? Así que no le hagan el quite. Ya, chiquillos, tengo una guía, pero la guía quiero subirla a Google Forms, porque así sé quién la hizo y quién no la hizo, ¿ya? Así que ahí un poquito paqueo. Y lógicamente, al subírsela a Google Forms, voy a tener el reporte después de cuáles son las buenas y cuáles son las malas, para poder decirle o ayudarle en caso que vea que hay una pregunta que todos la tienen mala, o la gran mayoría la tiene mala, ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos el otro lunes a las 5. Les pido perdón esta semana por partir más tarde y también por pasarme un poco en el tiempo, esencialmente porque de hecho todavía tengo como 3 chicos aquí que se quieren matricular y los tengo en veremos. Así que los dejo. Cuídense y nos vemos en la próxima semana. Profe. Chaito. Gracias. Cuídate, Chao. gracias. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.